A continuación vamos a presentarles a ustedes una investigación que hemos realizado en el Canal 28 sobre un problema muy serio que está afectando a los habitantes que permanecen periódicamente en la zona aledaña a la antigua fundidora de Ábalos, aquí en la ciudad de Chihuahua. Estamos hablando de un envenenamiento por plomo en la sangre, entre otros metales. Este estudio que hemos recibido consideramos que es el más grave caso de contaminación en personas, principalmente en niños, que se haya registrado en Chihuahua. No especulamos. Por eso todos y cada uno de los datos aquí presentados están debidamente documentados en reportes oficiales en manos del Canal 28. Esta lamentable situación, el envenenamiento por plomo en niños y familias de colonias ubicadas principalmente en un radio de 1,5 kilómetros de Ábalos, no es algo que ignoran las autoridades estatales y federales de Chihuahua, todo lo contrario. Tienen estudios médicos y ambientales sobre la contaminación en el lugar, pero su apuesta fue por la omisión, por la ignorancia, por la negligencia criminal de no brindarles la atención médica a la que estaban obligados por las normas en materia de salud relacionados con el envenenamiento por plomo en la sangre. Una de las zonas más afectadas, con mayor riesgo, es el fraccionamiento Rinconada Los Nogales, que se ubica a escasos 200 metros de los desechos de la fundidora Ábalos y en la que habitan centenares de familias. Los denominados jales forman parte del dramático paisaje de esta zona urbana. Gracias a que recibí un reporte oficial, nos dimos cuenta de la gravedad del envenenamiento de sangre en la inmensa mayoría de los niños a los que se le efectuaron estudios de laboratorio, resultados que han permanecido ocultos por más de 2 años. No obstante, los datos reveladores de un problema muy serio de salud en niños desde 4 a 12 años de edad. El documento que a continuación presentamos abre un capítulo de negligencia gubernamental que no puede más que interpretarse como el profundo desprecio que se tuvo por el bienestar de miles de niños y familias de la zona de Ábalos, aquí en Chihuahua. La investigación que realizamos en el Canal 28 nos llevó hasta este documento. Es un estudio que realizó la COESPRIS en Chihuahua, al que titularon Exposición Humana al Plomo. Le hicieron un examen de sangre a 119 niños que viven en la zona de Ábalos. La norma oficial mexicana establece que el máximo de plomo permisible en la sangre es de 10 microgramos por decilitro. En este estudio se reveló que hay niños que alcanzan los 65 microgramos de plomo en su sangre, 6 veces más de lo que marca la norma. Los resultados del estudio nunca fueron entregados. La Secretaría de Salud los ha mantenido por más de 2 años en total secrecía. No hay excusa. El documento tiene firmas y sellos de recibido de la Comisión Estatal de la Vivienda COESBI, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y además fue dirigido a título personal al doctor Basilio Ildefonso Barrios, secretario de Salud en Chihuahua. El estudio goza de una claridad contundente. La Gerencia de Evidencia y Manejo de Riesgos exhorta al gobierno de forma puntual. El 76% de los niños analizados tienen niveles de plomo en su sangre que ameritan intervención por parte de los servicios de salud. Hasta hoy, octubre del 2014, ningún niño ha recibido atención médica y ningún tipo de atención por parte del gobierno. Se tomaron muestras en 6 escuelas cercanas a la exfundidora de Ábalos. Eligieron a 135 niños al azar de entre 1 y 15 años de edad. En la página 4, detallan que el estudio se hizo a través de una técnica llamada bolometría, usando un sistema de comprobación de nombre LeadCare, que tiene un estricto control de calidad. La lista es de 134 niños. 104 rebasan el estándar permitido. Son solo 8 los que están por debajo de la norma. No publicaremos ningún nombre por respeto a los derechos de los niños y por ética periodística. Vayamos a la lista. Aparece registrado un pequeño de 6 años. Él tenía 65 microgramos de plomo en su sangre hace 2 años.
un niño de 11 años con 56.4, otro con 43.5, una niña de escasos 4 años de vida tenía 43.3 y así la lista continúa, parece interminable. Este estudio se realizó hace 2 años. La pregunta es, ¿qué nivel de plomo tendrán estos niños actualmente? La escuela Marta Andrade se ubica a 267 metros al noroeste de la fundidora. La línea marcada en rojo es el máximo nivel de plomo que permite la norma oficial mexicana. En esta escuela hay un niño con 43.3 microgramos. Los picos demuestran la realidad. La gráfica de esa misma escuela, pero del turno vespertino, es semejante a la anterior. Hay un niño que alcanza los 41.7 microgramos de plomo. Le sigue uno con 33, 26.8 y 25. La primaria José Vasconcelos está a 267 metros al este de la fundidora. Es el plantel más cercano a los jales mineros. Hay un pequeño que en su sangre guarda 5 veces más plomo que lo permitido por la norma. Le sigue uno con 41.7 y los niveles parecen siempre estar en la cumbre. A 900 metros de la fundidora está la primaria Artículo 123, una escuela emblema en la colonia Ábalos. Por estar más alejada de la fundidora, registra niveles máximos de 35.8 microgramos de plomo. El Kinder Amado Nervo se encuentra a 1 kilómetro al suroeste de la fundidora. A pesar de que supone estar en un parámetro donde la contaminación es menor, el panorama no mejora. Hay un niño que alcanza los 43.5. Solo un niño de todo el kinder está por debajo de la norma. A 1.5 kilómetros al suroeste está la escuela María Elena Chanes. A pesar de que está fuera del rango de contaminación, hay 3 niños que exceden los niveles de plomo permisibles. El estudio le advierte a la Secretaría de Salud que el plomo puede causar severos daños en los niños. Anomalías vertebrales, defectos cardíacos, daños renales, anormalidades en piernas y brazos de los recién nacidos, retrasos en el desarrollo, reducción del coeficiente intelectual, deterioro del sistema inmunológico y riesgos mayores en mujeres embarazadas. En América Latina hay 2 lugares con mayor contaminación de plomo. El más alto está en La Oroya, Perú. El segundo es Ábalos. Chihuahua fue hasta el 2004 la cúspide del plomo en México, teniendo el 48% de la producción total del país. El documento fue recibido por el gobierno estatal. Los resultados han permanecido escondidos por más de 2 años. Realmente nos resulta inexplicable el que se emita un documento con estas cifras que verdaderamente son preocupantes, porque habla a niveles muy superiores a los permitidos, cuando menos por las normas internacionales, 3, 4, hasta 5 veces más, y que habla de un evidente envenenamiento de plomo en la sangre de muchos niños, y que el estudio permaneció oculto, ignorado, o quizás con toda la intención para no comprometerse a realizar los trabajos que debían para darle la atención médica a todos esos niños. Estamos hablando de un sondeo que se hizo entre los niños de estas escuelas. Analizaron cerca de 150 pequeñitos, pero la mayoría refleja que poseían niveles altísimos de plomo en la sangre, como seguramente también lo poseían los cientos o miles de estudiantes de las escuelas de ese lugar. Y ante esta evidencia, las autoridades calladas, las autoridades omisas. Las afectaciones y los síntomas de envenenamiento por plomo en diversos niveles es evidente. Así lo confirmaron al canal 28 Padres de Familia. Cuando nos cambiamos para acá, empezamos a notar que nos empezó a dar la alergia, mucha alergia. Al principio fueron mis hijas y yo. Después de un buen tiempo, mi esposo empezó a sentir mucha comezón en diferentes partes del cuerpo.
A tanto y tanto que se rascaba y tanta, pues empezó a faltar el trabajo, empezó a perder varios trabajos, perdió a causa de eso que se mantenía en el hospital, traía como carcomida la piel, se le veía como la carne viva de tanto que se rascaba, de tanto pues tanto que se ponía y nada le hacía, iba al seguro y le daban puras pomaditas, le cicatrizaba por arriba y por dentro se le veía como carcomida la piel, como si trajera gangrena, tremenda, y hasta hace poco todavía se le quitó, pero se le calma y regresa. A nosotros igual, nosotros tenemos que vivir desde que nos cambiamos para acá, vivimos tomando pastillas para la alergia. Se embaraza de las niñas, las gemelas, ellas nacieron con problemas de salud muy débiles, muy graves, no se les alcanzó a desarrollar ningún órgano. La más chiquita nació se le llama insuficiencia renal terminal. 3 veces nos las desahuciaron a la más chiquita. Ella estuvo más de un mes en el hospital infantil. En las dos, de hecho, las dos estuvieron, nomás que salió primero una. No sabían respirar. De hecho, nos dijeron que traían retraso psicomotriz. Hasta la fecha las niñas pues sí han avanzado, pero muy despacito. No hablan, casi no hablan, les hablan muy poquitito, casi no, nada. Y de hecho, pues nos dijeron, quién sabe, que las niñas no sabían si las niñas iban a crecer normal. Pues al parecer nos dijeron que sí, pero hasta la fecha nosotros vemos que van avanzando, pero muy despacio. Pues no, nada más que se quejan a veces del dolor de cabeza, que se marean, o sea, se sienten mareados. Y pues no, nada más eso, del estómago también a veces que les duele. Pues él nunca se quejaba de nada, siempre pues iba bien a la escuela, nada más últimamente sí, ya tiene pues, igual yo creo más de 2 años con ese problema. Pues sí, nos deberían de haber dicho cómo habían salido, o sea, alguna respuesta de si les estaba afectando en algo eso, pero no, nunca nos dijeron nada. Es indudable que el plomo en la sangre produce afectaciones muy directas en la salud de quienes están contaminados con este metal. Hay una norma oficial mexicana que tiene que ver con la salud ambiental y los niveles de plomo en la sangre y las acciones a seguir como criterio para proteger a quienes están padeciendo de esto, y que habla de los efectos y los síntomas en las personas, principalmente en los niños. Nos dice esta norma que la exposición a este metal, dependiendo de las concentraciones de plomo en sangre y en tiempo de exposición, puede provocar daños hematopoyéticos, inmunológicos, esqueléticos, renal y en los sistemas nervioso central y periférico. El riesgo de ingestión de plomo aumenta en los niños por su conducta exploratoria y sus juegos, que los hacen tener mayor contacto con suelos contaminados, aunado a la mayor absorción que ocurre en ellos comparada con los adultos. El envenenamiento, dice este documento oficial, que es la norma en salud, se manifiesta en un cuadro sintomático determinado en los adultos como cólicos, anemia, dolor de cabeza, fatiga, neuropatía periférica. Los niños, como el grupo con mayor susceptibilidad, muestran principalmente deficiencia en el desarrollo psicomotor, intelectual y de aprendizaje, y en los casos de intoxicación aguda se presentan vómitos, anorexia, convulsiones, coma y dolores de cabeza. El plomo puede ocasionar también daño renal a nivel glomerular o en la función renal. Indudablemente que estos son síntomas que observamos en pequeñitos, en niños de esta zona. Quiero vomitar, nada más que no puedo y me siento mal y cuando me duele la cabeza, cuando vengo a la escuela, y antes que vengo a la escuela de repente me duele la cabeza y ya comienza, como me punce aquí, muy feo. Después como a mí me siento mareado y yo me vengo a acostar y le digo, mamá, dame una pastilla, y no se me quita. Antier me hicieron un estudio de los ojos, y antier hace mucho que me dijeron que me pusieron unos lentes y otro mi hermano me buscó de ver con el otro, como se metía los ojos en la tierra. Como la tierra,
confusa como los ojos, la tierra le tapa como los ojos ahí. Cuando yo estaba de vacaciones, a mí me dolía todo el cuerpo, no quería comer, no tenía ganas. Y me hacía huevo, no quería nada, no quería comer. Y me compraba un suero y así seguí comí así medicinas y ya se me quitó. Me dolía mucho la cabeza, la panza, no podía vomitar y no podía comer. Cuando pasé a quinto, en las vacaciones me dolía mucho la cabeza, panza, quería vomitar y luego no tenía como infección en la panza y luego me llevaron al hospital, entonces me pusieron una vacuna, me dieron, ¿cuántos sueros? 2 sueros. El rendimiento escolar es uno de los efectos más inmediatos del envenenamiento por plomo en la sangre. La directora de la escuela con mayor número de niños detectados con plomo en la sangre en el estudio que le hemos presentado, comentó al canal 28 la situación precisamente en el aprovechamiento escolar de sus alumnos. Echamos mucho la culpa a los cerritos que tenemos aquí a espaldas de nosotros, porque tenemos ese caso de enfermedades, pero no nada más eso, tenemos enfermedades también en época de mucho viento, de la piel, de muchos fuegos en su cara, de infecciones en la piel. Entonces creemos que puede estar afectando los cerritos también, que esté contaminando aquí. Es mucho hay niños que en esos tiempos, muchos con fuegos, con infecciones en su cara, de granos. Es un porcentaje muy alto en niños que tienen problemas de aprendizaje. Es una escuela de 2 turnos y el grupo de USAER pues es insuficiente, está nada más en la tarde y atiende a niños, son demasiados niños los que tienen ese tipo de problemas. Nosotros tenemos algunos niños con ese problema y pues nosotros le culpamos a que tenemos aquí estos cerros pues que están contaminando, son contaminantes. Yo quiero decirle que los niños que nos han dado su testimonio al canal 28, esto ha sido con la autorización de los padres de familia. Ahí está el testimonio que nos da la directora sobre los efectos, las enfermedades y el aprovechamiento escolar. Los directores de las escuelas recuerdan muy puntualmente ese examen médico clínico que se les hizo a estudiantes de sus instituciones educativas, lo recuerdan, pero nos dijeron al canal 28 que nunca les dieron los resultados, nunca los compartieron, los tuvieron en el anonimato. Pues hace tiempo vinieron a hacernos un estudio, hace aproximadamente 2 años más o menos, y vinieron de la Secretaría de Salud, pero nunca vinieron a darnos los resultados. Y hasta la fecha todavía estamos esperando. Vinieron a hacer una muestra a 40 niños y a todos los profes y nunca nos dieron los resultados. Pues hace algunos años que vino una persona a hacer un estudio referente a un posgrado que iba a realizar para ver la contaminación aquí en la escuela. ¿En el ambiente o en la sangre de los niños? En la sangre de los niños, la sangre de los niños. El número exacto no lo sé, pero sé que en su gran mayoría se les hizo un examen sanguíneo. ¿Cómo entender lo que ya hemos dicho, que hacen un examen clínico a niños para ver la gravedad del problema de la contaminación de plomo en la sangre y efectivamente da positivo en la mayoría de los niños que hay envenenamiento de la sangre con plomo? Y ese estudio oficial que hace el gobierno lo mantiene oculto, no lo comparte, que es la obligación desde el punto de vista oficial y como servidores públicos. No solamente darlo a conocer, sino instrumentar todas aquellas medidas prudentes para solucionar el problema. Hay molestias por esta situación, así nos lo dijo el director de la escuela. Pues que es una falta de ética hacia las personas que tienen alguna problemática de contaminación y que eso pudiera ser que ellos pudieran ser atendidos
De lo contrario, pues no nos dieron ese reporte y si fuera el caso de que algunas gentes tuvieran alguna contaminación grave en su sangre, pues estamos hablando de poner en riesgo su vida, de la salud. Entonces yo creo que fue si es que es así, es una falta de ética el no habernos informado a la institución para que a su vez nosotros hubiéramos informado a los padres de familia. Pues no solamente hay una falta de ética en el actual de los servidores públicos responsables, hay un delito en la omisión del servicio público, de la protección que les debieron de haber dado del punto de vista legal, el cual era una obligación según las leyes de salud, y que en vez de darles esa protección, pues simplemente archivaron el estudio sin darle la alerta a los padres de familia, a los maestros y sobre todo, repetimos, haber instrumentado todas aquellas medidas para aliviar el problema de envenenamiento de sangre con plomo. Nosotros quisimos indagar si por parte del gobierno del estado de Chihuahua se había llevado a cabo alguna medida en los últimos años que llegara a tratar de solucionar el problema. ¿Qué medidas realizó la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Chihuahua en los últimos 5 años relacionados con posibles problemas de salud relacionados con la contaminación de metales? Hicimos esta pregunta a través de transparencia y acceso a la información, y la Secretaría de Salud, aquí le preguntamos cuáles son, que nos diera a conocer todas y cada una de las acciones realizadas de inicio a fin en los últimos 5 años relacionados con posibles problemas de salud relacionados con la contaminación de metales u otros en alguna zona circundante de la antigua fundidora de Ábalos. Esto fue lo que le preguntamos. ¿Y qué fue lo que nos respondió? Se informa que por parte de esta Secretaría de Salud no se han presentado acciones médicas por posibles problemas de salud por contaminación de metales. Ahí está la respuesta. En los últimos 5 años, el gobierno del estado de Chihuahua, la Secretaría de Salud, no ha emprendido una sola acción para aliviar ni para prevenir la contaminación de plomo, de metales de la zona de Ábalos en las familias chihuahuenses que viven alrededor de kilómetro y medio, los niños que estudian en las escuelas circundantes. La omisión, la negligencia, completamente el olvido de este problema. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho? No es cuestión de adivinar, no es cuestión de proponer en una actitud de irresponsabilidad. La propia norma oficial mexicana, la NOM 199, SSA 1-2000 de salud ambiental, que habla, como hemos dicho anteriormente, de niveles de plomo en sangre y acciones como criterio para proteger, dice con precisión qué es lo que se debe de hacer en materia de salud dependiendo el nivel de contaminación de plomo en la sangre. Vamos a darles a conocer estas gráficas, que es lo que dice. Si se detecta en los niños, en los jóvenes menores de 15 años, de 10 a 14 microgramos de plomo en la sangre, ¿qué es lo que debe de hacer? Primero, repetir la prueba de plomo en sangre venosa al menos cada 3 meses y elaborar historia clínica con énfasis en los antecedentes ambientales. Notificar a la autoridad sanitaria, informar a la familia acerca de la exposición ambiental a plomo, promover y fomentar buenos hábitos higiénicos y alimenticios, hacer el seguimiento del caso. Estamos hablando para que tienen un rango superior, el promedio es menos de 10 microgramos de plomo en la sangre, pues quien tienen de 10 a 14, estas son las indicaciones que por ley la Secretaría de Salud impone a las autoridades. Pero ¿qué pasa con quien tienen más arriba de 14? Dice, debe de 15 a 24 repetir la prueba de plomo en sangre venosa al menos cada 3 meses después del primer resultado hasta que el resultado sea de 10 microgramos y elaborar una historia clínica con énfasis en los antecedentes ambientales. Además, realizar una evaluación médica integral para determinar el tipo de atención, prescribir suplementos alimenticios, hierro, calcio u otros con base a la evaluación médica integral. Asimismo, determinar
el nivel de plomo en sangre de los conviventes menores de 15 años, mujeres embarazadas y el periodo de lactancia. La autoridad sanitaria realizará estudios para identificar rutas y vías de exposición, notificar a la autoridad sanitaria. Estamos hablando de 15 a 24. También dice, en el caso de identificar la o las fuentes de exposición, la autoridad sanitaria gestionará las medidas para su control o eliminación. En el caso de utensilios domésticos identificados como fuente de exposición, la autoridad sanitaria señalará al padre o madre o tutor cuáles son los que se deben eliminar y hacer el seguimiento del caso. Informar a la familia acerca de la exposición ambiental a plomo, promover y fomentar buenos hábitos higiénicos y alimenticios. ¿Qué pasa cuando se sube en cuanto al nivel de plomo en la sangre? Estamos hablando ya de un nivel de 25 a 44 microgramos. Nos dice, repetir la prueba de plomo, realizar una evaluación médica integral por médico especialista, considerando indicadores biológicos de daño para determinar tipo de atención, es decir, el manejo del caso. También prescribir suplementos alimenticios, los que ya se ha dictado, notificar inmediatamente el caso a la autoridad sanitaria, determinar el nivel de plomo en la sangre de los convivientes. La autoridad sanitaria debe identificar la o las fuentes de exposición, gestionar medidas para su control. También la autoridad debe realizar estudios para identificar rutas y vías de exposición. Igualmente habla de los utensilios médicos, hacer el seguimiento del caso, informar a la familia acerca de la exposición ambiental a plomo, del plomo y promover y fomentar buenos hábitos higiénicos y alimenticios. También, en otra medida que se tiene que tomar, señalando de 45 a 69 microgramos, que son casos que se identificaron por el gobierno del estado de Chihuahua a través del sector salud en el área de Ábalos. Dice, además de lo señalado en las anteriores categorías, la categoría 4, notificar inmediatamente el caso por el medio de comunicación más rápido a la autoridad sanitaria. Referir el caso médico a especialista dentro de las 48 horas siguientes. Repetir prueba de plomo en sangre dentro de las 48 horas siguientes. También exige el gobierno de Chihuahua a través de la norma repetir las pruebas de plomo. Es necesario, dice, el tratamiento farmacológico con agentes quelantes para disminuir el nivel de plomo en la sangre. Referir al servicio de trabajo social para el seguimiento si es necesario. Y además, ya cuando habla de niveles superiores a los 70 microgramos, que hay un pequeñito que tenía 65 microgramos, cerca de esta categoría, dice, un individuo en este nivel se debe considerar como caso de emergencia para atención médica inmediata, hospitalizar, evaluar por médico especialista y empezar inmediatamente el tratamiento farmacológico correspondiente. El tratamiento debe aplicarse en el hospital. Como ustedes ven, no era cuestión de adivinar o ver qué se pudiera hacer. La norma en el año 2000, en materia de salud y contaminación por plomo en la sangre, es muy clara y dice paso por paso, según el nivel de plomo en la sangre, lo que se debe de hacer. Pero llama la atención que el primer aspecto es avisar a los padres de familia, avisar. Y la negligencia del gobierno de Chihuahua es que el estudio lo tuvo escondido, no le dijo absolutamente nada a los cientos de padres o a los miles de padres de toda la zona. ¿Por qué? Por una negligencia criminal, porque se trata de un delito, de un crimen. Eso es lo que hicieron las autoridades, la omisión como servidores públicos en la obligación que tienen de servir, así dice el Código Penal, de servir a las personas en su jurisdicción o en su competencia. Lógicamente, esta situación ha despertado la inquietud, el malestar, sobre todo la preocupación profunda de los padres de familia, sobre todo de Rinconada, de Los Nogales, donde estuvimos haciendo nuestro trabajo. En una de las participaciones de investigación que tuvimos para conocer el caso de estos niños, nos encontramos que ya estaban los padres reunidos en la escuela, muy preocupados, reunidos tratando de encontrar más información de qué está pasando con sus hijos.
y que el gobierno no los ha ignorado y que el Canal 28 a través de la investigación, pues lógicamente desató la preocupación de todos estos padres de familia al saber que sus hijos pueden seguir contaminados con plomo en su sangre en los niveles que ya se han determinado anteriormente hace 2 años. Nosotros, como medio de comunicación, como periodistas, tenemos las mismas interrogantes de los padres. No podemos responderle a los padres lo que deben de responder por obligación las autoridades de salud. Simplemente podemos compartir lo que hoy estamos presentando al público en general de lo que conocemos. Vemos los rostros preocupados de los padres de familia. Se congregaron los padres de familia única y exclusivamente para platicar con los platicar con este medio de comunicación, con los reporteros, con el camarógrafo, para entender la preocupación de lo que estaba sucediendo y que nosotros estábamos tratando también de conocer. Están, repito, muy preocupados los padres de familia y no es para menos. Lo cierto es que el próximo jueves por la tarde van a volver a reunirse y nosotros queremos exigir a las autoridades del gobierno de Chihuahua, exigir a las autoridades federales en materia de salud o a COESPRIS o al área ambientalista, del área de ecología del gobierno de Chihuahua, que comparezcan el próximo jueves por la tarde a esta área, a esta colonia, a las 7 de la tarde en Rinconada de los Nogales, para que estén ahí en la escuela del lugar, la que está colindante con los jales de la antigua fundidora, y que les expliquen todo aquello que le ocultaron durante años, aquellos estudios médicos que tuvieron la obligación legal de haberles informado a todos y cada uno de los padres de familia y de haber hecho en su momento estudios médicos generalizados y aplicar una política de prevención y de corrección o de ayuda a todos los niños, a todos los habitantes de este fraccionamiento, que ahora comparezcan y les den una explicación y sobre todo que les digan cómo pueden garantizarle que los niños no estén enfermos, no tengan plomo en su sangre, que puedan desarrollar una vida normal y común. Porque también hay que aclarar que aparte de la responsabilidad que tiene el gobierno del Estado como sector salud de haber tratado este problema, hay otra responsabilidad igual de grave, porque ese fraccionamiento fue construido por el propio gobierno de Chihuahua, por el IBI. El IBI construyó ese fraccionamiento, conociendo, porque existían los estudios de impacto ambiental, que la zona estaba contaminada con plomo y no les importó. Construyeron ahí ese fraccionamiento, les vendieron la casa y lógicamente ahora tienen un problema serio que deben de explicar las autoridades de Chihuahua. Nosotros, al igual que los habitantes de la zona, estamos preocupados y vamos a estar muy pendientes de lo que ahí se diga, de las decisiones que tome el gobierno del Estado y las autoridades federales para hacer frente a este problema, que cuando menos por los datos presentados en el estudio de análisis clínico de los niños, habla de un problema muy serio, muy grave. Esperamos que en el paso de 2 años, de alguna manera, esto no sea tan delicado como consta ya en los documentos que hemos presentado a ustedes, pero solamente se hará con un estudio responsable, con un estudio generalizado de la zona, de los habitantes, de los niños, de las mujeres embarazadas que también tienen un grave riesgo y garantizarles que ese problema no va a afectar la salud de sus niños y de todos los habitantes. Seguiremos informándoles sobre este grave problema aquí en el Canal 28. Mañana continuaremos con este tema. Vamos por lo pronto a una pausa y regresamos.